Ok, muy buenos días chicos. Continuando con el sílabus de la universidad, el tema de hoy que vamos a ver es respecto a lisosomas, degradación y muerte celular. Igualmente, como hemos estado mencionando en las anteriores clases, siempre hemos tocado el lisosoma, solamente que en esta oportunidad vamos a ver el proceso en el cual va a actuar y también veremos que toma diferentes nombres en cada uno de estos. Ok, entonces voy a poner mi punterito y aquí seguimos. A ver, un lisosoma. Primero, aquí vamos a presentarle lo que es el famoso lisosoma, que ya lo hemos visto en anteriores clases, pero igual. La estructura del lisosoma, donde va a tener una membrana, como podemos ver aquí, y dentro de esta membrana podemos apreciar que tiene enzimas hidrolíticas, en las hidrolasas, que en un momento lo vamos a ver, ¿ok? Ahora, ¿qué nos comenta aquí la teoría? Que fue descubierta por Christian, el autor del lisosoma, fue descubierto por Christian. Entonces, ¿qué más nos comenta? Que son organelas citoplasmáticas limitadas por una sola membrana. Entonces podemos decir que son unimembranosos. ¿Ok? Solamente nos comentan que tiene una membrana. Se encuentra en todas las células eucariotas. Es obvio, lo hemos ido tocando cuando hicimos la distribución de células procariotas con células eucariotas. Vimos que las procariotas carecen de algunas organelas que sí tiene la célula eucariota. ¿Ok? Presenta enzimas hidrolíticas o las famosas hidrolasas, un aproximado entre 50 y 60, y son los degradadores de residuos o desechos de la célula. Creo que hemos estado viendo en los pasitos igualmente eh, que la función principal del lisosoma es la digestión celular, ¿no? La digestión, digerir, degradar. Son palabras claves, igualmente lo escribo por aquí, son palabras claves del lisosoma, ¿ok? Lisosoma nos referimos a digestión, degradación, degradación, ¿ok? Todo lo que es digestión celular, degradación celular, como nos comenta aquí. Ahora, vamos a ver en qué van a actuar. Bien, las enzimas serolíticas son elaboradas, perdón, en el retículo endoplásmico rugoso y modificadas en el aparato de Golgi, como habíamos mencionado en la anterior clase, ¿no? Recuerdan todo el proceso por el cual el retículo endoplásmico rugoso mandaba la vesícula al aparato de Golgi, donde les expliqué que el aparato de Golgi se encarga de vestirlo bonito, capaz peinarlo, planchar su ropita, todo, y me bota la vacuola como un lisosoma, ¿no? Si recordamos de esa parte. Entonces, van a degradar material procedente ¿de dónde? De la famosa endocitosis. Cuando ocurre el proceso de endocitosis, podemos ver que el lisosoma actúa aquí. Igualmente en la fagocitosis. Hablamos un poquito respecto a esto, que lo vamos a ver en un momento. Ok, está un proceso. Recuerdan que tenemos el macrófago. Este macrófago, recuerdan que este macrófago, vamos a ponerlo aquí con otro colorcito. Este macrófago tenemos aquí. Y si en caso llega a haber una bacteria, lo que va a tender a hacer es formar sus famosos pies falsos. ¿Recuerdan? Los pseudópodos. Son palabritas que tienen que ir recordando para su próximo ciclo. Me forman lo que son los pseudópodos. ¿Para qué? Para poder atrapar a lo que es a la bacteria. ¿Ok? Una vez atrapada a la bacteria, el macrófago tiende a lanzar los famosos lisosomas, que van a lanzar sus hidrolasas, y estas hidrolasas se van a encargar de qué? De degradar finalmente a la bacteria y convertirlos en moléculas más pequeñas para poder utilizar los componentes que haya tenido esta bacteria. ¿Ok? Esa es la función principal. O así es como actuaría lo que es el lisosoma, en este caso en fagocitosis. A ver, en la autofagia, bueno, que lo iremos viendo más adelante al final de la clase, no se preocupen. ¿Qué más nos comenta aquí? ¿Dónde va a participar el lisosoma? Miren, antes de ver esa parte, recalcando lo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Recuerdan? Teníamos el retículo endoplasmático rugoso y este retículo endoplasmático rugoso me producía una vacuola, ¿no? En este caso, esta vacuola tenía enzimas hidrolíticas, como nos comenta aquí. Enzimas hidrolíticas que si ya podemos ir intuyendo enzimas hidrolíticas, hidrolasas, nos comenta, tenemos una vacuola que dentro de ella encontramos hidrolasas, ya nos hacemos una idea que
Cuando se forme o cuando madure esta vacuola, me va a dar un lisosoma, ¿ok? Y es por eso que aquí tenemos que luego va al aparato de Golgi para finalmente salir con lo que es un lisosoma, ¿ok? Esa es la función principal o lo que hemos visto la clase pasada, a grosso modo, en lo que es retículo endoplásmico rugoso. Entonces, a ver, mi puntero. Aquí. Ahora, ¿qué nos comenta? ¿Dónde va a participar también lo que es el lisosoma? En la degradación en volumen, obviamente, cuando tengamos grandes cantidades, como hemos mencionado hace un momento en el macrófago, eh, o en este caso, cuando veamos que tenemos componentes como una bacteria, antígenos, etcétera, el lisosoma va a actuar y lo va a degradar en pequeñas moleculitas, ¿ok? Por eso es una degradación en volumen. Pueden actuar muchas enzimas hidrolasas, muchas enzimas hidrolíticas, para finalmente hacer la degradación. El procesamiento proteínas. En el procesamiento proteínas es muy importante. ¿Por qué? Miren, en este caso tenemos, perdón, aquí una mitocondria. Esta mitocondria, pongamos el caso que se encuentra dañada. ¿Ok? Si se encuentra dañada, llegará a ser lo que es la apoptosis. ¿Para qué? Para poder liberar sus componentes que lleva dentro. ¿Ok? Al momento de liberarlo, sabemos que tiene que transformarse o darnos las moléculas más pequeñitas. En este caso nos puede dar proteínas, nos puede dar lípidos, nos puede dar carbohidratos, ¿ok? Nos puede dar lípidos, carbohidratos. Y lo importante de aquí, como nos menciona, es respecto a las proteínas, ¿ok? ¿Y para qué, Diego? Porque estas proteínas nos va a servir para que el lisosoma pueda volver a utilizarlo. ¿Ok? O sea, lo va a degradar en moléculas pequeñitas y así llevarlo a la célula y volver a hacer uso de esta. ¿Ok? En el procesamiento de antígenos es lo mismo que les expliqué referente al macrófago. ¿Por qué, Diego? Cuando nosotros nos referimos a antígenos, estamos hablando netamente de lo que son bacterias, todos los malos, bacterias, virus, hongos, ¿ok? Eso no tiene nada que hablar, eso no tiene que olvidarse, perdón, eso no tiene que olvidarse. Entonces, ellos, ellos, tenemos, ellos, como les había puesto el caso del macrófago, van a ser fagocitados. Ya, al momento de ser fagocitados, eh, como son antígenos o son malos para nuestro organismo, los lisosomas lo van a degradar en pequeñas cantidades. Si se dan cuenta, en todo el lisosoma, la función principal es volver a tenerlos en moléculas muy pequeñitas, porque les había comentado en la segunda clase, si no me equivoco, que la célula nunca quiere perder. La célula siempre quiere volver a utilizar. Así tengamos nosotros dos moleculitas pequeñas de proteínas, de lípidos. Esto nos va a servir para darle a otra célula que necesite capaz y así no perderla completamente. Pero ojo, va a haber casos en donde no se podrá degradarlo completamente y vamos a tener como una basurita en nuestra célula, una basurita en un costado en donde se desechan las cosas que nosotros, o que en este caso el lisosoma no pudo degradarlo, porque ya llegan a ser cosas más complejas. Y lo vamos a ver en un momento, que nos trae también enfermedades. Entonces, degradación de la matriz extracelular. Su mismo nombre nos puede ayudar. En la misma matriz extracelular, cuando encontremos igualmente lípidos, carbohidratos, el lisosoma actúa dentro de ellas y lo va a mandar a un lugar donde podamos utilizarlo. Y la iniciación de la apoptosis, que lo vamos a ver al final de la clase. ¿Ok? En pocas palabras, todo lo que hemos visto en lo que participa lo que es lisosoma, fijo, degradación. Degradación, digestión, degradación volumen, degradación proteínas, antígenos. En antígenos encontramos bacterias, virus, hongos. ¿Ok? Degradación de la misma matriz extracelular también. Ahora, uy, miren, les había comentado que el, el lisosoma va a contener lo que son enzimas hidrolíticas o también llamadas hidrolasas. ¿Y quiénes se conforman aquí? Vamos a anotarlo aquí. ¿Quiénes están conformadas aquí? Completamente el mismo nombre nos puede ayudar a qué va a degradar o a qué va a digerir, como nos comenta aquí.
Miren, vamos a hacer, miren. Vamos a tener las lipasas. Uy, mira, aquí no me deja marcar porque está el... Ya. Tenemos las lipasas. Espérense, aquí tengo... No me deja. Ok. No, no puedo verlo bien porque está eso de la grabación. Entonces, tenemos a las lipasas que se van a encargar de digerir lípidos. Digiere lípidos. Tenemos a las glucosidasas, degradan carbohidratos. Las proteasas digieren proteínas. Y las nucleasas actúan en lo que es la degradación del ácido nucleico. Como pueden ver, estas enzimas hidrolíticas va a actuar en un lípido y lo podemos sacar inmediatamente por las lipasas. Actúa en un carbohidrato, las glucosidasas. En una proteína, las proteasas. Ácidos nucleicos, nucleasas. ¿Ok? Y aquí miren, esto es la fagocitosis. Vamos a explicarlo inicialmente, lo que hemos ido hablando. Fagocitosis. Ahora, miren aquí. Miren, recuerden que les habíamos mencionado, en este caso tenemos una bacteria, tenemos un antígeno que va a ser captado, ¿por quién? Por los macrófagos. Ya veremos en un momento que no es que simplemente entre la bacteria y el macrófago está ahí y se la va a comer, no, sino que van a haber como pequeñas opsoninas, que en un momento veremos, opsoninas que emiten un olorcito, y este olorcito que emite la bacteria es así como nosotros llegamos a ubicarlas a ellas, ¿ok? Pero vamos a ver primero el proceso de los lisosomas. Miren, tenemos aquí la bacteria, luego aquí tenemos lo que es el macrófago, el grande. Ahora, cuando capta o cuando atrapa el macrófago a la bacteria mediante los pseudópodos que hemos visto, va a entrar, entra con una porción de la membrana. ¿De quién? Del macrófago, miren. Tenemos aquí la membrana del macrófago y tenemos aquí a la bacteria. A esto se le va a llamar fagosoma, ¿ok? Fagosoma. Se le llama fagosoma. Entonces, nuevamente, fagosoma nosotros le llamamos fagosoma cuando tenemos a la membrana con la bacteria, ¿ok? Entonces, por un costadito o por el otro lado tenemos a lo que es el lisosoma. El lisosoma, obviamente, va a tener que unirse a este fagosoma, se va a tener que unir este fagosoma. ¿Para qué? Porque una vez dentro, cuando haga la unión, va a poder liberar sus enzimas. ¿Y para qué libera las enzimas, Diego? Ya saben, para hacer la famosa degradación, para hacer la famosa digestión. Entonces, cuando se une el fagosoma con el lisosoma, simplemente hay que hacer un poco de razón aquí. Unimos nombres, miren, se forma el fago-lisosoma, como podemos ver aquí, se forma el fago lisosoma. ¿Ok? Si le encontramos un poquito de razón, se nos va a hacer más fácil acordarnos del nombre. El fago lisosoma. ¿Ok? Y bueno, finalmente, cuando ya está el fago lisosoma, tú dejas solita la enzima con la bacteria. La bacteria obviamente llena de miedo porque sabe que esta contiene las enzimas hidrolíticas. Y como contiene las enzimas hidrolíticas, finalmente, miren, aquí ya se encuentra degradado, ¿no? Y lo expulsa mediante la exocitosis, que ya habíamos visto también. Todos estos nombrecitos hemos ido mencionando, ¿no? Hemos ido mencionando. Entonces, estamos viendo que cuando la bacteria es, eh, se la come, podemos decir así, por el macrófago, al proceso se le llama fagocitosis. ¿Ok? Fagocitosis. Pero cuando esta bacteria ya se encuentra degradada, ¿mediante qué proceso es expulsado? Mediante la exocitosis. ¿Ok? Hemos descubierto dos nombres hasta ahorita. Hasta ahorita vamos dos nombres. Lo que es fagosoma y lo que es fagolisosoma. Entonces, sigamos. Ahora sí, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿O todo está claro? Me pueden comentar. Ok, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto, está bien. Aquí estoy viendo unas cositas. Ya, sigamos entonces. A ver, ahora.
Vamos a ver que los lisosomas, este es un plus, que los lisosomas también se pueden formar por endosomas, ¿ok? ¿Y cómo es esto, Diego? Mira, aquí te lo explico. El endosoma usualmente son dos tipos. El endosoma son dos tipos. Tenemos tempranos y tenemos tardíos, ¿ok? El temprano, como podemos ver la imagen de aquí, voy a subrayarlo para no perdernos. Aquí tenemos el endosoma temprano y aquí tenemos lo que es el endosoma tardío. ¿Ok? Para ubicarnos. Este endosoma temprano, aquí lo tengo para no perderme, se va a encargar de clasificar y reciclar proteínas. ¿Ok? O sea, las proteínas, que en este caso, miren, tenemos que está entrando por exocitosis. ¿Recuerdan? Cuando entraba algo era por exocitosis. Ya sabemos, o más o menos tenemos la noción que entra una proteína, en este caso los de aquí, esta proteína va a ser capturada por una pequeña porción de la membrana, y recuerdan, en este caso nos comenta que esta vesícula está cubierta. Imaginemos que tiene las proteínas, la famosa clatrina, ¿ok? Ahora, esta vesícula es llevada al endosoma temprano. ¿Por qué, Diego? Como les había comentado, el endosoma temprano se caracteriza por clasificarlos, ¿ok? Clasificarlos, reciclarlas, por decirlo así. Ya, endosoma temprano, me viene una proteína, ok, tú te vas capaz para la mitocondria, ok, o capaz a ti te mando para el otro endosoma. Capaz esta célula necesita un poco de proteína en sus ribosomas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Se va a encargar de clasificarlas, ordenarlas. Ahora, si en caso se va a ir ¿a dónde? Al endosoma tardío, se va al endosoma tardío, o sea, va madurando más, el transporte se va a hacer mediante vesículas, y ese tiene su propio nombre. Aquí lo tengo anotado. Bueno, sí, ahí está, los cuerpos vesiculares. ¿Ok? Estos de aquí llegan a ser cuerpos vesiculares. Todo esto de aquí son cuerpos vesiculares que contiene el endosoma temprano y luego veremos que se expulsa. Y mediante estos cuerpos vesiculares van a ser transportados al endosoma tardío, ¿no? Pero el endosoma tardío va a madurar y finalmente obtenemos lo que es el lisosoma. Ahora, como nos menciona acá a la izquierda, conforme va bajando, o sea, conforme va madurando, entre comillas, nos vamos yendo más al fondo de la célula, el pH va a ir disminuyendo, ¿ok? Y Diego, ¿por qué disminuye en este caso? Porque podemos ver que en el endosoma tardío vamos a encontrar grandes cantidades de protones o de iones hidrógenos. Y estos iones hidrógenos son los que nos proporcionan mayor acidez. Por eso, desde un inicio teníamos un pH de 6,2 aproximado en el endosoma temprano. Y luego podemos ver que pasamos de 5,5 y finalmente el pH de 4,7. ¿Ok? Entonces, cuando ya se encuentra formado lo que es el lisosoma. Y Diego, ¿por qué capaz el pH en el lisosoma es menor? Porque acuérdense que aquí vamos a encontrar lo que son las enzimas hidrolasas. Aquí ya tenemos el lisosoma y dentro de ella vamos a tener lo que son las famosas hidrolasas o enzimas hidrolíticas. Ahora, recordando un poquito del tema que habíamos hablado de retículo endoplasmático rugoso. ¿Recuerda? Miren aquí, miren aquí. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Recuerda que este retículo endoplasmático rugoso me iba a mandar una vesícula que tenía las famosas enzimas hidrolíticas. Ya, aquí tenemos lo mismo, miren. Solo que capaz aquí no está como una vesícula en sí, pero es igualmente gráfico para poder entenderlo. A ver, aquí lo puedo ver. Miren, tenemos que tiene una región de señal en hidrolasa. ¿Ok? Va a tener aquí la famosa hidrolasa. Y luego, ¿a dónde se va a dirigir esta vesícula? ¿Recuerdan? Esta vesícula se va a dirigir al complejo de Golgi o al aparato de Golgi, también llamado. Ahora, pero también, si recordábamos, ellos van a tener su famoso, por decirles así, aquí tengo esto, tiene su famoso, una enzima, o sea, en un lugar de esta hidrolasa, por decirle así, en una esquina, en los bordes, como nos comenta aquí, va a tener una región y en esta región se va a encontrar lo que es la manosa 6-fosfato, algo que habíamos mencionado en una imagen que habíamos visto en la clase pasada.
Entonces, esta manosa 6-fosfato tenía su receptor también, ¿ok? Tiene su receptor de manosa 6-fosfato. Entonces, ya vamos recordando. Si teníamos nosotros a la enzima hidrolítica, teníamos a la hidrolasa, esta hidrolasa misma va a contener lo que es la manosa 6-fosfato y la manosa 6-fosfato se une con lo que es su receptor, ¿ok? Y usualmente, ¿qué les había explicado a ustedes? Sencillamente teníamos que pueden tomar dos caminos. Que del mismo aparato de Golgi salga con lisosoma, que hemos visto en la clase pasada, o va a tomar un par de pasitos más. ¿Y cómo es esto, Diego? Miren, que estos receptores de hidrolasas, van a ser transportados ¿a dónde? Al endosoma temprano. Es el mismo proceso que hace un momento les mencioné. A ver, otro colorcito este. Miren, tenemos al endosoma temprano. Ay, creo que no se ve bien eso. Mm, sigamos con este. Tenemos al endosoma temprano. ¿Ok? Tenemos en este endosoma temprano. Ahora, en este endosoma temprano se va a transportar o va a madurar para pasar al endosoma tardío. Pero miren, si nosotros apreciamos aquí lo que es la hidrolasa en sí, o lo que son la manosa 6-fosfato, que es el rojito, se encuentra separado, ¿no? Se va a encontrar separado, miren. Y eso tiene un significado. ¿Ok? Eso sí tiene un significado. ¿Por qué? Porque estos endosomas tardíos contienen un ácido, ¿ok? Y este ácido hace que se logren separar. Y es por eso ¿y por qué teníamos que era ácido, Diego? Porque recuerden que aquí también íbamos a encontrar lo que son los protones, ¿ok? Y ya les había mencionado que conforme tengamos protones se vuelve el ambiente más ácido, ¿ok? Entonces, una vez que haya liberado su ácido que contiene el endosoma tardío, madura y tomamos el último lugar llamado lo que son los lisosomas. ¿Ok? Y así es como también logramos obtener, mediante los endosomas tardíos, otro lisosoma. Como aquí habíamos explicado, este de aquí, solamente que aquí les expliqué el proceso desde el inicio, ¿no? O tomaba dos caminos, de frente al aparato de Golgi, o lo toman mediante endosoma temprano, endosoma tardío y lisosoma. Esta es la cadenita. A ver, aquí lo pongo con otro color. Tenemos endosoma temprano, endosoma tardío, y de endosoma tardío es el lisosoma. Ese es a grosso modo, así como lo deberían recordar usualmente. Ok, ¿hasta ahí todo claro respecto a endosoma o hay alguna duda? Me pueden comentar. ¿Todo está claro respecto a endosoma? Sí, ok. Lo que tienen que recordar usualmente de aquí, volviendo a recalcarles, es que en el endosoma tardío, conforme madura, me va a producir lo que son los lisosomas. Y estos lisosomas, obviamente, están compuestos ¿de quién? De hidrolasas. Ahora, entonces, vamos a tener otro proceso en el cual va a actuar lo que es el lisosoma. Le quiero explicar con esta imagen de aquí, ¿ok? Con esta imagen de aquí. Miren, aquí tenemos fagolisosoma, algo que habíamos visto hace un momento, miren. Fagolisosoma. ¿Recuerdan que fagolisosoma era la unión del fagosoma más lo que es el lisosoma? Ya. Ahora, aparece una palabra antes de ellos. Es auto, o sea, es nosotros mismos, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí este proceso va a aparecer porque tenemos una organela nuestra. Ya no estamos hablando de una bacteria, de un antígeno capaz que esté en el ambiente, sino que una organela nuestra se encuentra mal o se encuentra dañada. Y como se va a encontrar dañada, ¿qué tiene que hacer para no perjudicar a toda la célula? Para no perjudicar, tiende a hacer un autofagolisoma, o sea, una autodestrucción. Vamos a verlo aquí, miren. En este caso tenemos a la mitocondria. Miren, tenemos a la mitocondria. Esta mitocondria se encuentra dañada, se encuentra dañada. Pongamos un ejemplo, todas las mitocondrias me producen 100 ATPs. Ella solamente me está produciendo 20 ATPs. Y encima, aparte que le dan comida, por decir así, que le dan vida, que le dan un lugar donde vivir, no me produce lo suficiente.
y por ende va a tomar hacer lo que es el autofagolisosoma. ¿Cómo es esto? Sabemos que la mitocondria o el inicio tiene que estar rodeado por una membrana. ¿Recuerdan el fagosoma? Ya lo mismo. La mitocondria se va a rodear por la membrana. Y en este caso ya no se llama fagosoma solo, sino se va a llamar autofagosoma. Recuerden, porque es de nosotros, ¿ok? Por lo que es de nosotros, le estamos llamando autofagosoma. Ahora, ya sabemos el proceso, ¿no? Ya sabemos el proceso, que el autofagosoma, ¿con quién se va a unir? Se une con el lisosoma. En este caso aquí nos explica, ¿no? Miren qué bonito que tenemos que el aparato de Golgi nos da lo que es el lisosoma. Entonces, miren, el autofagosoma se une con el lisosoma, aplicamos nuevamente un poquito de razón aquí y solamente unimos nombres y tenemos finalmente a lo que es el autofago lisosoma. ¿Ok? Uniendo nombres. Autofago lisosoma, lo que habíamos otorgado aquí. ¿Ok? Y ese en sí llegaría a ser todo el proceso. Luego llega el autolisosoma, que es lo mismo. Autofago lisosoma o autolisosoma llega a ser completamente lo mismo, solamente que en este caso el libro de Carp lo toma como autolisosoma. Y podemos ver aquí cómo la mitocondria está siendo degradada completamente. ¿Ok? Cómo está siendo degradada completamente. Y ahora miren, algo que les había explicado, que igualmente lo vamos a ver en un par de diapos más. Miren, lo usual que les había dicho, que todos estos residuos sean expulsados ¿por dónde? Por exocitosis, ¿sí o no? Ya. Miren, pero en este caso, cuando no se puede expulsar por exocitosis, cuando no se puede, nosotros tenemos un lugar como si fuera nuestra basura celular. O sea, es una basura que se encuentra dentro de la célula, donde aquello que no se puede retirar se manda ahí. Es como si fuera su basurita. Y se le llama gránulo de pigmento de lipofucsina. O sea, todos aquellos que nosotros no pudimos, por decirlo así, eliminar por exocitosis, lo mandamos al gránulo de pigmento de lipofucsina. ¿Ok? Eso llegaría a ser así. Y acá el mismo proceso, es lo que les había comentado, mira. Primero comenzamos con la inducción, capaz estas moléculas no están funcionando correctamente, formamos el autofagosoma, o sea, primero formamos el fagosoma, que ya saben que es la membrana, tenemos que encerrarlo en una membrana, pero como en este caso son moléculas de nosotros, de la misma célula, más no es alguien de afuera, entonces por eso le llamamos autofagosoma. Ahora, ya saben que si lo tenemos encerrado, tenemos que esperar simplemente que venga el lisosoma y unimos nombres. Autofagosoma con lisosoma, autofagolisosoma o también llamado autolisosoma. ¿Ok? Los dos de los nombres son válidos. Los dos lo van a encontrar tanto en sus PPTs como en el examen les podría venir. Y bueno, una vez que tenemos que eh, el lisosoma ya está dentro de este autofagosoma. Ya saben qué ocurre, la famosa degradación. Y cuando lo tenemos en moléculas muy pequeñitas, lo vamos a utilizar para un reciclaje, ¿no? Lo volvemos a reutilizar estas moléculas para no volver a perderla. ¿Ok? Con este proceso, ¿todos me entendieron o hay alguna duda? Porque ya ha venido preguntas respecto a esto. ¿Ok? ¿Todo está claro aquí? Sí, no. Capaz Diego repite una parte, me perdí. No hay problema. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver aquí qué nos espera. A ver. Y aquí, miren, este es en pocas palabras, estos son todos los procesos que hemos visto. Es muy bonito, estimado, porque vamos a una retroalimentación completa si a alguien le quedó alguna duda. Miren, tenemos la fagocitosis. Recuérdame, el primer proceso, fagocitosis. Ya sabemos, Diego, tú me has explicado que cuando entra mediante la fagocitosis una bacteria, esta bacteria va a ser transportada por una membrana del mismo macrófago, pongamos en este ejemplo, ¿no? Del mismo macrófago, ya. ¿Cómo lo encierra? Nosotros le llamamos fagosoma. Sencillamente, le llamamos fagosoma. Fagosoma, listo. Ahora, Diego, luego de que este fagosoma ya esté formado, solamente tengo que esperar al lisosoma. Correcto, solamente tenemos que esperar al lisosoma. Ahora, les comento algo, miren, ya que aquí está.
Nosotros le llamamos al lisosoma que nos proporciona el aparato de Golgi, también es llamado lisosoma primario. ¿Ok? También es llamado lisosoma primario, por si acaso. Entonces, este lisosoma primario, y ya ha venido como pregunta, les recalco, les pongo esta imagen, esta de aquí, muy importante. ¿Por qué? Ha venido como pregunta, el aparato de Golgi respecto a la biogénesis lisosomal, o sea, tú ya estás ubicando. A ver, me estás hablando de aparato de Golgi. Biogénesis lisosomal, ¿cómo se produce el lisosoma? ¿Qué me produce este aparato de Golgi? Relacionamos aparato de Golgi, lisosoma. Me expulsa lo que es o me produce lo que es el lisosoma. ¿Cuál es su otro nombre? Lisosoma primario. Y la clave era la de aquí. ¿Ok? La clave era lisosoma primario. Ya bueno, ya sabemos que el lisosoma primario se va a unir con lo que es el fagosoma y nos forma el fagolisosoma, unión de nombres nada más no se complique, y actúa lo que tiene que pasar y se elimina mediante exocitosis, ¿no? Hasta ahí creo que no hay ningún tipo de problema. Y les dije, qué pasaba si en este caso nosotros no podíamos expulsarlos mediante la exocitosis? Tenemos nuestra basura residual, nuestro cuerpo residual y lo mandamos ahí simplemente. Ahora, Diego, ¿y qué pasaba si en este caso tenemos una organela mía, netamente de la célula que está fallando y decide inmolarse para no perjudicar a nadie? Correcto. Mira, vamos a verlo aquí. Tenemos que esta mitocondria no está produciendo el suficiente ATP, pongamos, ¿ok? No me produce el suficiente ATP esta mitocondria, perdón. Ahora, ya sabemos, se va a encerrar en una membrana. Si nosotros llamamos fagosoma cuando se encierra en una membrana, y en este caso estamos hablando de una célula propia, le llamamos autofagosoma, ¿no? Una vacuola autofágica, ¿ok? Una vacuola autofágica, lo mismo, autofagosoma. Y sabemos, nuevamente, tenemos el lisosoma primario, se va a unir con esta vacuola y unimos nombres. Tenemos el autofagolisosoma o también, como hemos visto en su momento, el autolisosoma. ¿Ok? Los dos nombres son válidos, los dos nombres son aceptados. Y ya sabemos, nuevamente que se eh, ocurre, lo, ocurre la digestión de esta mitocondria, lo transformamos en moléculas muy pequeñitas, lo eliminamos mediante exocitosis o simplemente se va al cuerpo residual. ¿Ok? Se va al cuerpo residual. Hasta ahí hemos visto los dos procesos más comunes, más preguntados a cada rato en respecto a lo que es el lisosoma. ¿Ok? Ahora sí. Ya. Entonces. Les había comentado hace un momento que estamos hablando respecto a al cuerpo residual, a la basura residual. Miren aquí. En este caso tenemos lo que llega a ser el sistema nervioso. Y en ese sistema nervioso tenemos unas neuronitas. ¿Ok? Estas neuronitas, miren. Aquí no sé si ustedes logran apreciar. Esta es una célula. Esta es una célula. Miren cómo lo voy encerrando, cómo lo voy encerrando. Esta es una célula que encontramos, ¿ok? Ya miren, esta célula nosotros podemos apreciar, ya hemos visto, creo que ustedes habrán visto en el tema de práctica, miren, aquí tenemos su núcleo, miren, su núcleo. Mira, entonces, nosotros podemos ver aquí a un costadito, por decirles así, como si fuera una vacuola muy grande, ¿no? Miren, una vacuola muy grande, miren. Pero este no es una vacuola, chicos. Como nos menciona aquí el nombre, es la lipofucsina, que ¿dónde lo encontramos? En el citoplasma. Diego, lipofucsina, tú me habías mencionado que era el cuerpo residual. Correcto. ¿Ok? Correcto. ¿Por qué? Miren, ¿cuál es lo malo del cuerpo residual? Nosotros estamos viendo que este cuerpo residual le está quitando espacio a la célula. ¿Ok? Miren, capaz en este caso o antes teníamos aquí, por ponerles un ejemplo, teníamos mitocondrias aquí. O sea, sin quitar este espacio, mitocondrias aquí, teníamos ribosomas felices, pero conforme ha aumentado el tamaño de esta lipofucsina o de este pigmento de lipofucsina, las mitocondrias se han tenido que ir pegando, o sea, se pusieron más para este lado para no chocar con él, se pusieron más a este lado y son presionados, o sea, las organelas se encuentran presionadas. Es como el tomar el metropolitano, lo mismo, se encuentra presionado, ¿ok? Y obviamente esto nos va a causar un daño. Miren, aquí tenemos otra. Aquí tenemos aquí una célula
una célula. Y miren, un poquito más grande a diferencia del otro, tenemos aquí lo que es su núcleo, y tenemos el famoso pigmento de lipofucsina. Miren, miren cuánto espacio me está ocupando. Eso es lo malo de este pigmento, que me ocupa espacio y va a ejercer una presión a las organelas. Las organelas tienen que, capaz, irse a otro lado, a pegarse, para que no sean afectadas por este pigmento de lipofucsina. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de esto, Diego? Miren, muchas enfermedades neurológicas y otras son causadas por la acumulación de proteínas, ¿ok? Con estructuras anormales. ¿Cómo decirles? Se está haciendo estudios en donde la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson, voy a borrar esto de aquí. Miren, la enfermedad de Parkinson están asociados con los cuerpos de Lewy. Pero estos cuerpos de Lewy, mira, estos cuerpos de Lewy, estas manchitas de aquí son los pigmentos de lipofucsina, ¿ok? Estos son los pigmentos de lipofucsina, todos ellos de aquí. Y usualmente, si ustedes ven un cuerpo de Lewy, es relacionada con enfermedad de Parkinson. Y Diego, miren, y con el Alzheimer también tiene, miren, con la enfermedad del Alzheimer tenemos a los agregados de tau. O sea, tú ves agregados de tau relacionado con Alzheimer. ¿Ok? Principalmente eso. Igualmente, mira, aquí tenemos las imágenes. Los cuerpos de lipofucsina, los pigmentos de lipofucsina. ¿Ok? Algo que hemos ido mencionando. Y Diego, sobre los agregados de tau, vamos a verlo un poquito de aquí, porque tiene que ver referente al tema de citoesqueleto que hemos visto hace un par de semanas. Miren, aquí nos proporciona una neurona sana. Miren, la neurona sana normalmente ¿cómo está compuesta? Ya sabemos, mira, tenemos sus dímeros de tubulina. ¿Alguien me puede comentar qué dímeros encontramos aquí? Por si acaso, a ver, recordando. ¿Alguien por ahí? ¿Un valiente o una valiente? Alfa y beta tubulina. Correcto, Ángela. Correcto. Ok, miren, tenemos alfa y beta tubulina. Y estas alfas y estas betas tubulinas, vamos a ver que están compuestas o van a ser, por decirles así, sostenidas por proteínas tau, como nos proporciona la imagen de aquí, mira. Proteínas tau. Y estas proteínas tau es como si les van a dar estabilidad a lo que son los microtúbulos. Y miren, y aquí podemos apreciar que estos ovillos o proteínas tau, miren, los encontramos en diversas, en diversas subunidades. ¿Y qué pasaría cuando hablamos de una neurona enferma? Miren, ven cómo todo se desordena, se va hacia el aire. Cuando las proteínas tau se están fallando, los microtúbulos se van a ir desintegrando, ¿ok? Porque si recordamos un poquito, teníamos la zona positiva y la zona negativa, ¿no? La zona positiva del microtúbulo, donde se iban a ir agregando los dímeros conforme va a ir avanzando el motor molecular. El motor molecular, si recordamos un poquito, teníamos las quinesinas y las dineínas, ¿no? Ellas, cada una de ellas me transportaba lo que era organelas. Recordando un poquito, a ver si en este caso me siguen. Ya, ahora, como no hay nadie quien sostenga estos dímeros, el inicio de aquí, el lado positivo y el lado positivo se va a tener que desintegrar, ¿ok? Y ya saben que el lado negativo sí o sí se va a tener que separar. Entonces, si vamos desintegrando, finalmente no va a quedar nada, ¿ok? No queda nada del microtúbulo. Eso es lo que pasaría en una neurona enferma. Y estas proteínas u ovillos de tau se acumulan, chicos. Y Diego, ¿cómo se acumula? Aquí. Ven, miren, aquí se acumula. ¿Por qué? Porque tenemos neuronas, por decirles así, enfermas, como lo menciono aquí. Una neurona enferma. ¿Ok? Y eso sería respecto a la importancia clínica. ¿Ahí me entendieron? ¿Me lograron comprender esa parte? Por favor. Sí. Entonces, como hemos estado viendo, chicos y chicas, eh, la importancia, o no importancia, sino el daño que en sí nos puede ocasionar lo que son los cuerpos, perdón, claro, los cuerpos residuales, ¿ok? Si bien es una basurita de la célula, que la célula tiene su basurita donde bota todo lo que no nos sirve, pero este va a ir creciendo. Y conforme nosotros vamos aumentando de años siendo adultos, va aumentando el tamaño y le quita espacio a la célula.
O sea, ese espacio donde capaz había una mitocondria, como les dije, capaz antes había ahí, el retículo endoplásmico llegaba hasta ahí, pero debido a que ha ido creciendo el retículo endoplásmico, tuvo que capaz abstenerse o hacerse, a juntarse más a la derecha, por decirles así, nos va a ocasionar un daño en la célula. Y como hemos visto aquí, el ejemplo de las neuronas, estamos viendo, nos puede dar lo que son enfermedades de Parkinson o Alzheimer. Ojo, son estudios y no necesariamente es, Diego, ya tienes cuerpo de Lewy, enfermedad de Parkinson. No, no, está relacionado, ¿ok? Está relacionado. Más no es que sí o sí tienes y fijo, ¿ok? Porque no vaya a ser que les pregunte a su profesor y le digan así. Entonces, ahora, ya, fagocitosis, ¿ok? Vamos con fagocitosis. Entonces, si seguimos aquí, ya. Miren, ya hemos hablado respecto a la fagocitosis. Intervienen células especializadas en fagocitosis que contienen grandes cantidades de lisosomas y quien principalmente el macrófago. Ya no vamos a volver a repetir el proceso porque lo hemos visto, sino las etapas. ¿Cómo es esto? Miren, nosotros tenemos aquí, hay dos cositas muy importantes nada más, porque lo demás ustedes ya se lo saben. Tenemos el antígeno o la bacteria, pongamos, las bacterias. Las bacterias. Estas bacterias me van a producir, por decir así, un olor. Es como si ustedes, en este caso, ven a un chico o ven a una chica que tiene su perfume y obviamente, si es muy llamativo, lo puedes oler, ¿no? Ya, es lo mismo. Esta bacteria emite un perfume, emite un olor. Y a este proceso se le llama quimiotaxis, ¿ok? Quimiotaxis. ¿Por qué, Diego? Porque este olorcito que produce es gracias a este olorcito que se produce, es que nosotros, o en este caso el macrófago tiene opsoninas, ¿ok? El macrófago va a tener opsoninas. Como el macrófago capaz ha identificado que alguien o un cuerpo extraño ha entrado a nuestro organismo, pero el macrófago no sabe. Imagínense, ¿no? Entra una bacteria por tu mano y no es que el macrófago, tengamos un macrófago, pongámoslo así, en el lado del brazo, no es que el macrófago, ok, la bacteria se encuentra por la mano. No, así no funciona. Sino que simplemente por su olor que emite la bacteria es que el macrófago se puede dar cuenta. ¿Ok? Se va a dar cuenta. Y una vez que ya se dio cuenta, me va a liberar lo que son las opsoninas. O en este caso aparecen las opsoninas, mejor. Aparecen las opsoninas. Y estas opsoninas se guían, se van a ir guiando. Aquí les pongo mejor, perdón. Estas opsoninas se van a ir guiando del olorcito que emiten y una vez encontradas se adhieren, ¿ok? Una vez encontradas se adhieren a esta bacteria. ¿Y por qué se van a adherir, Diego? Porque luego las van a transportar. ¿Hacia dónde? Hacia el macrófago. Y bueno, ese proceso ustedes ya se lo saben, ¿no? Si tenemos a la bacteria que se une al macrófago, como podemos ver aquí, ocurre la ingestión y luego de esta ingestión simplemente pasa a un fagolisosoma y entra lo que es la enzima hidrolítica o el lisosoma y lo degrada completamente. ¿Ok? Lo importante de aquí es que ocurre la quimiotaxis, que es el pequeño olorcito que emite estas bacterias y las opsoninas que se van a encargar de ir a donde se ubican estas bacterias. ¿Gracias a qué? Gracias a ese pequeño olor o ese olor que logra emitir para poder capturarlas. ¿Ok? Para poder capturarlas. Entonces, allá, la de aquí, la fija también. Aquí tenemos esta partecita. Le voy añadiendo esto. Fija. Degradación de proteínas mal plegadas. Vamos guiándonos por el nombre un poquito. Tenemos proteínas que son mal plegadas. ¿Cómo mal plegadas, Diego? Simplemente que están dañadas, ¿ok? Pero se le llama mal plegadas. ¿Qué se encuentra? Mal plegadas y tienen que ser degradadas, ¿ok? Van a tener que ser degradadas. Como nos menciona aquí, miren, como nos menciona aquí, una proteína mal plegada simplemente es una proteína que no funciona. Lo tenemos que desnaturalizar, capaz por chaperona N-glucanasa o por la ubiquitina proteosoma, que este es el proceso que vamos a ver. ¿Ok? Este es el proceso que vamos a ver y que lo va a seguir hasta tercero, hasta cuarto, hasta quinto ciclo. Entonces, tenemos aquí, miren, este es un proteosoma. ¿Ok? Este es un proteosoma. Este es un proteasoma. Imaginemos, primero imaginen como si fuera una licuadora. ¿Ok? Imaginemos una licuadora nada más ahí.
Ahora, ¿cómo ocurre el proceso de modelo ubiquitín-proteosoma para la degradación de proteínas? O sea, ubiquitín-proteosoma, ¿por qué, Diego? Ubiquitín está unido o va a llegar hacia el proteosoma. La ubiquitina va a ir al proteosoma. ¿Ok? ¿Para qué? Para degradar a las proteínas. Guiémosle con el nombre. Entonces, vamos a verlo aquí, miren. Nosotros tenemos, o en este caso imaginemos, se produjo una proteína, pero esta proteína se encuentra mal, no tiene función, está mal plegada, capaz un enlace por ahí no salió muy bien. eh, a ver, haciendo un paréntesis, si se acuerdan un poquito del proceso de calnexina que vimos en la clase pasada, recuerdan que finalmente esta proteína viajaba hacia la proteosoma, que lo vimos a grosso modo, porque ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Ya, si se ubican por ahí, me pueden guiar aquí. Entonces, tenemos tenemos una proteína mal plegada. Entonces, esta proteína se va a dirigir, no, en sí no se va a dirigir, sino esta proteína tiene que eliminarse o tiene que degradarse. ¿Ok? Tiene que degradarse. Ahora, nosotros vamos a ver aquí que aparece un amiguito nuevo. Aparece lo que son la ubiquitina. La ubiquitina son varias moleculitas, son varias, que se ubican alrededor de esta proteína mal plegada. ¿Ok? Se ubican alrededor de esta proteína mal plegada. ¿Para qué? ¿Cómo se ubican? Se van a encargar de transportarlo ¿a dónde? Al proteosoma. ¿Ok? Esa es la función principal de la ubiquitina. La ubiquitina se va a encargar de transportarme esta proteína mal plegada ¿hacia dónde? Hacia el proteosoma. Una vez que llega al proteosoma, simplemente la ubiquitina dice, ok, ya te traje esta proteína, tú hazte cargo. Entonces, esta proteína va a entrar, esta proteína entra, y recuerdan que les dije que se acordaran este proteosoma, es una licuadora. Es lo mismo, esta proteína está entrando a un proteosoma, a una licuadora. Y obviamente la licuadora te va a hacer trocitos. Y finalmente aquí en todo lo que va trabajando para obtener lo que son péptidos y aminoácidos. ¿Ok? Péptidos y aminoácidos. Y Diego, ¿por qué yo quiero tener moléculas pequeñitas? Porque ya saben, si nosotros tenemos una proteína mal plegada, que no nos sirve, tenemos que volverlos en moléculas más pequeñas. Y en este caso llegan a ser péptidos y aminoácidos. ¿Para qué? Para volver a utilizarlo. Ya los debo tener locos con eso. Para volver a utilizarlo o hacer un famoso reciclaje, ¿no? El famoso reciclaje. ¿Ok? Y ese es el proceso en sí de ubiquitina proteosoma. Proteína mal plegada, proteína mal plegada, vienen las ubiquitinas me van a llevar o lo van a transportar al proteosoma. El proteosoma es una licuadora que se va a encargar de ¿qué? De transformarla en moléculas más pequeñas. Y estas moléculas más pequeñas tenemos péptidos y aminoácidos y ya estaría o ya ocurriría lo que es el proceso. ¿Ok? Y es por eso que en el proceso de calnexina, chicos, en el proceso de calnexina que vimos referente a la glucosilación, si recordamos un poquito, recordaban que la calnexina era por decirles así, el mediador, el que decía, ok, esta proteína se encuentra muy bien, o decía, no, esta proteína, capaz tu enlace número 3 está mal, ¿y qué hacíamos? Botábamos, o en este caso separábamos los enlaces glucosídicos que tenían los carbohidratos y mandábamos a la proteína, ¿a dónde? Hacia el espacio extracelular. ¿Y quién venía ahí? Si recuerdan un poquito, venía la ubiquitina. Y esta ubiquitina la transportaba al proteosoma. Y es así como nosotros obteníamos el péptido de aminoácido. ¿Ok? Ese era el grosso modo, a grosso modo como nosotros habíamos visto el tema de calnexina. Pero aquí nosotros ya estamos viendo cómo ocurre en sí el proceso. ¿Ok? Para que capaz cuando vuelvan a repasar el temita de ahí, ya asocien lo que es ubiquitina proteosoma. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí todos me han entendido o capaz hay alguna duda? Me pueden comentar. ¿Sí? Ok, todo está claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Este de aquí viene, chicos. Ya ha venido hasta por las puras. Hasta en histología lo van a ver. Ok, hasta en histología, lo que es bioquímica, lo van a ver hasta por las puras. Ok,
Entonces, vamos a ver qué sigue. Muerte celular. Ok, ya estamos entrando a una parte muy bonita. A ver, denme un minuto, disculpen. Ok, chicos, perdón, me estaba hidratando un poco. Me canso. Ya, me cansé del proceso anterior. Ese temita es un poquito largo, por eso, como les comentaba, hacerlo, por decirles así, unido con semana 6 con lo que es retículo endoplásmico, o con lo que es tráfico vesicular, era agotador. Literalmente eran casi 2 horas. Pero en esta parte, como ya está separado, ya es un poquito más tranquila, podemos ir avanzando. ¿Ok? Entonces sigamos. Bueno, en muerte celular vamos a ver lo que es la apoptosis y la famosa necrosis, ¿ok? Principalmente lo que ustedes deben saber, apoptosis, ya les habrán metido en la cabeza, sí o sí, como si fuera cultura general. Apoptosis es la muerte celular, como nos indica ahí, la muerte celular programada, ¿ok? Diego, o sea, está programado, o sea, nuestra célula se da cuenta de esto, correcto. Ok, correcto. Esto es muy importante. Es la muerte celular programada. Sí, así usted le diga, chico, ¿qué es apoptosis? Muerte celular programada y te ponen tu puntito. Es lo clásico. Como nos menciona aquí, muerte celular programada, ¿qué más nos dice? La apoptosis, a diferencia de la necrosis, pregunta de examen, Banco 2022-2023-1, si no me equivoco, consume ATP. ¿Ok? La apoptosis sí consume ATP, cuya energía es utilizada para la activación de unas enzimas llamadas caspasas, que lo vamos a ver en un momento, cuya activación en cascada producen los efectos que podemos ver en la célula. ¿Ok? ¿Qué cambios morfológicos nosotros podemos aquí apreciar? Pérdida de adhesión celular, contracción celular por pérdida de agua y sodio y condensación de la cromatina. Entonces, lo importante de aquí, miren, tenemos una célula que va a entrar en apoptosis. Voy a borrar esta partecita de aquí. Tenemos una célula que va a entrar en apoptosis. ¿Y cuál es lo bonito, entre comillas, de esta muerte? Lo bonito es que cada organela, o sea, como está programada, esta célula sabe que va a morir, lo bonito es que encierra cada una de sus organelas. ¿Ok? Va a encerrarlo a cada uno. Entonces, cada una de ellas sigue teniendo sus componentes principales, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Ok, eso es lo inicial que debemos saber. Como siguen teniendo sus componentes, no los hemos perdido. ¿Y por qué no lo hemos perdido? Porque ya saben, porque la célula nunca pierde. ¿Ok? Porque la célula nunca pierde. Y bueno, ya saben, cómo los encierran cada uno, lo principal o lo importante es que van a entrar en fagocitosis y lo van a digerir, ¿no? Miren, en este caso tenemos el retículo endoplásmico, como viaja el aparato de Golgi, cómo están viajando. Mira, ¿lo va a fagocitar para qué? Convertirlo simplemente en moléculas más pequeñas. Eso es lo bonito de la apoptosis, ¿ok? Eso es lo bonito de su muerte, que encierra cada uno de sus componentes. ¿Para qué? Para en sí volver a utilizarlos nuevamente, porque la célula al final va a tener que morir. Ahora, para que ocurra este proceso, eh, vamos a tener dos tipos de vías, pero aquí tenemos primero las etapas o la etapa de la apoptosis. Y ojo, esta pregunta ha venido, ¿ah? Esta pregunta vino. Son tres etapas. Voy a ponerla de frente. Tenemos activación, tenemos decisión y ejecución. Creo que lo podemos intuir al menos, ¿no? Primero se activa, luego la célula toma la decisión y la ejecuta finalmente. ¿Ok? La ejecuta. A ver, aquí tenemos. En la activación nosotros vamos a tener receptores.
¿Ok? Nosotros vamos a tener receptores. A ver, aquí me guío. Tenemos receptores. Receptores de muerte y receptores normales. Normales, glutamato, que en este caso no lo vamos a tocar. No lo tocamos, sino vamos a enseñar lo que son los receptores de muerte FAS o TNF. ¿Y TNF qué significa? Significa factor de necrosis tumoral. ¿Ok? Factor de necrosis tumoral. Eso es lo importante. La decisión, ¿quién lo toma? La toma la mitocondria, como podemos ver aquí. Lo vamos a ver en un momento. Y finalmente se ejecuta. ¿Cómo se va a ejecutar? Por la degradación de proteínas y ácidos nucleicos. ¿Ok? Muy importante que sepan la etapa de la apoptosis. Esto ha venido, chicos. ¿Quién sabe si les vuelve a venir? Tienen su pregunta regalada. ¿Ok? Muy importante. Ahora, les había comentado que vamos a tener dos vías. La vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Ok? La intrínseca y la extrínseca. En la vía intrínseca tenemos, o aquí va a actuar lo que es la mitocondria. Muy importante. Fija, vía intrínseca siempre relacionada con mitocondria. Ahora, ¿qué nos comenta de esta vía? Que va a ser controlada por la interacción de proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. ¿Qué quiere decir esto, Diego? Miren aquí, que o sea, que en esta vía vamos a encontrar proteínas que van a querer que ocurra la apoptosis, o sea, que digan que sí, como las pro, que están conforme con la apoptosis, y otras que dicen, no, yo no quiero que ocurra la apoptosis, que son las antiapoptóticas. Sea cual sea, tanto las pro como la anti, me conforman o están conformadas por la familia BCL2, ¿ok? Muy importante, la familia BCL2. ¿Ustedes le viene alguna pregunta en el examen? Le puede hablar el texto más grande que quiera, pero le menciona familia BCL2, inmediatamente ya saben qué vía es. ¿Ok? Así tienen que guiarse a veces. Le menciona familia BCL2, vía intrínseca. Y tenemos una caspasa muy importante en este caso, la caspasa número 9. La caspasa número 9, les vuelvo a repetir, actúa en la vía intrínseca. Ok, vamos a ver en un momento la función, así que tranquilos. ¿Y cuándo usualmente suele ocurrir o cuándo se toma la apoptosis para esta célula? ¿Qué ocurre? Por un ADN dañado, por una respuesta de proteínas mal plegadas, capaz por la misma radiación, capaz por la misma radiación. Puede ocurrir por un estrés, la célula entra en estrés también. Ya, por estos procesos y por el incremento intracelular de arroz. ¿Ok? Entonces, la vía intrínseca estamos viendo que es netamente con lo que es mitocondria. Ahora, vía extrínseca, afuera. Ya saben, extrínseca de afuera. Aquí van a aparecer receptores en la membrana. ¿Ok? Aparecen receptores. ¿Y qué familia actúa aquí? Actúa la superfamilia de los TNF. ¿Ok? Muy importante. Entonces, ya estamos viendo dos diferencias bien grandes. Una familia en intrínsecas y otra familia en extrínsecas. Intrínseca, familia BCL2. Extrínseca, superfamilia TNF. ¿Ok? Que ellos se van a unir a los receptores de muerte de la superficie celular. O sea, tenemos aquí la célula y en este caso aquí tenemos lo que es el receptor. En este receptor se une la superfamilia TNF. ¿Ok? Se une la superfamilia TNF. Eso es lo que nos está tratando de explicar. Ok, listo. Entonces, receptores de membrana, receptores que vamos a tener en superfamilia, son TNF principalmente relacionado con CD95. ¿Ok? ¿Cómo es esto, Diego? Acuérdense simplemente en esta parte que si les mencionan CD95 es lo mismo que mencionar el factor de necrosis tumoral. ¿Ok? Siempre van de la mano, son los ejemplos clásicos, o es el ejemplo clásico, para que se acuerden. Entonces, inducen el reclutamiento proximal de complejo activador de caspasa. ¿Ok? Induce esto. Ya. Entonces, estamos viendo volvamos a repetir un poquito, porque entiendo que esta parte es nueva para ustedes. Tenemos dos vías que me van a conducir a la apoptosis. Tenemos una vía que es intrínseca, intrínseca adentro, por eso encontramos la mitocondria, y la vía extrínseca, que está afuera, por eso encontramos receptores de la membrana. Ahora, dos diferencias bien grandes. Tenemos una familia en la vía intrínseca que es la BSL2 y la otra que es la superfamilia de los TNF.
¿Ok? Tenemos la superfamilia de los TNFs. Entonces, aquí, recordando solamente de esta parte, quiero que se acuerden esto. Miren, familia de proteínas BCL2. Diego, BCL2, estamos hablando de qué vía? Vía intrínseca, ¿no? La famosa vía intrínseca. Perfecto. Ahora, BCL2 es una familia de proteínas formadas por alrededor de 25 miembros que regulan el proceso de permeabilidad mitocondrial. ¿Ok? Y habíamos comentado, teníamos antiapoptóticas que no quieren que ocurra y las proapoptóticas que están de acuerdo. De aquí tienen que acordarse estas dos principalmente. Las BACs y las BAC. ¿Ok? Las BACs y las BAC en proapoptóticas muy importantes. Ahora, creo que me acuerdo que he visto una preguntita en este último examen referente a ella, la puma. Ok, también acuérdense. ¿Qué proteína proapoptótica encontramos en la familia BCL2? Las BAC y las BAC, que es la principal, la que siempre le van a mencionar, y la puma, que en este ya sería como un plus, la puma. ¿Ok? Ahora, en la antiapoptótica, ¿qué proteína es principal? La BCL2, la que le vamos a mencionar en su momento, la BCL2, la principal de todo. ¿Ok? BCL2, con ese basta. Igualmente, si aquí ponemos un poquito de, por decir así, criterio, miren, vamos a ver que todos comienzan con BCL. BCL. Así tú te olvides, tú ya sabes que BCL, netamente, ¿de dónde es? De antiapoptótica. ¿Ok? Si en este caso no recuerdas lo demás o te viniera capaz otro nombre, ¿no? Lo relacionas todo con CL, CL, CL y ya te vas acordando como cuatro en ese caso. Y ya sabes que le pertenece a la antiapoptótica. ¿Ok? Eso es lo inicial que deben recordar. Ahora, miren, este es el proceso que nos proporciona el PPT, o así que tratemos de explicarlo, pero como que está un poquito feito. Así que vamos a tratar de hacerlo. A ver, vamos a tratar. Aquí tengo. A ver, dejo un momento. Acá está. A ver, creo que se dejó de compartir, ¿no? Miren, aquí tengo lo que es otro PPT en donde vamos a explicar este proceso más tranquilo y más bonito, para que me puedan entender. Mm, y aquí la tengo. Perfecto, aquí la tengo. Ok, y aquí sí me van a ir ayudando ustedes. Aquí sí me van a ir ayudando ustedes. Entonces. A ver, ¿me confirman ahí si pueden ver, por favor, lo que es el PPT? Ok, ahí logran apreciar lo que es el PPT. Sí, no, no, sí. Sí, correcto. Entonces, perfecto. Ya miren. A ver, esperen un minuto. Ok, ahora sí, perdón, estaba tomando nota. Entonces, ahora sí, miren. Nosotros teníamos dos vías, les habíamos explicado, ¿no? Teníamos dos vías. Ahora, la vía intrínseca usualmente era afectada, o perdón, usualmente tomamos lo que es la mitocondria, ¿no? Miren, no quiero rayar aquí, pero tomamos la mitocondria. En cambio, la vía extrínseca, más que todo, está relacionado con ¿qué? Con lo que son los receptores, ¿no? Con lo que son los receptores. Perfecto. Ahora, recordamos un poquito, te puede venir como ejemplo, le ocurre un estrés a la célula. Entramos por radiación, capaz, o el ADN se encuentra dañado. ADN dañado, radiación, estrés, ¿ok? Todo esto es relacionado con ¿quién? Con la vía intrínseca, ¿ok? Por si acaso con la vía intrínseca. ¿Y cómo comienza el proceso? ¿Alguien recuerda, alguien recuerda por si acaso en la mitocondria? Capaz si lo han tocado, igual lo vamos a ver en temas de organelas bioenergéticas. No sé si lo puedo sacar, no está. Ya, aquí hay un citocromo. ¿Alguien me puede decir qué citocromo es? ¿Por ahí alguien sabe? ¿Un citocromo? ¿Alguien por ahí capaz?
A ver, voy a ver. Ok, correcto, Jimena. Es el famoso citocromo C. Muy bien. Aquí vamos a tener lo que es el famoso citocromo C. Ya. Este citocromo C tiene que salir. ¿Ok? Tiene que salir. Y es por eso como la célula, en este caso, está entrando en estrés, entonces la mitocondria va a actuar. ¿Por qué? Porque estamos tomando la vía intrínseca. Como la célula se encuentra dañada y tiene que hacer apoptosis, está tomando la decisión de hacer apoptosis, va a entrar las proteínas proapoptóticas. Y aquí lo tenemos, mira, de color celestito son las proapoptóticas. ¿Ok? Tenemos las proapoptóticas que las colocamos aquí. Diego, ¿y por qué las colocamos aquí? Porque miren, si se dan cuenta en esta parte, si se dan cuenta en esta parte, es como si fuera un caminito, ¿me entienden? Miren, es como el citocromo puede salir por aquí, puede salir por aquí. Por eso se coloca así. ¿Ok? Estamos poniéndolo primero. Primero vamos a colocarlas. Aquí le ponemos. Las proteínas proapoptóticas se van a ubicar, viajan hacia la mitocondria y se pegan. ¿Para qué? Para permitirle la salida de quién? Del citocromo C. ¿Ok? Ahora, ¿alguien me puede mencionar, para recordar, qué proteínas proapoptóticas eran las principales, las que le dije que se acordaran? Porque eso en sí es lo que viene. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien? ¿Qué proteínas proapoptóticas del cuadrito que vimos hace un momento? ¿Lo recuerdan? Bax y Mac. Ok, perfecto. Bax y back. Entonces tenemos aquí. Ay, este está bien feito. No, este colorcito. Tenemos las Bax y tenemos las back. Perfecto. Pero ojo, así como siempre hay alguien bueno, en este caso que nos dice ok, siempre va a haber alguien que está en contra, ¿no? Que no quiere. ¿Y quiénes entran aquí? Las proteínas antiapoptóticas. Las proteínas antiapoptóticas, ¿qué te dice aquí? Simplemente yo no quiero que ocurra. Y se pone ahí como un paso. ¿Ven? Que ahí ya no puede salir. Viene otra y se pone como otro paso. No quiero que ocurra. Se cierra. Cierra el paso de quién? De las proteínas proapoptóticas. Ahora, ¿alguien me puede mencionar qué proteínas antiapoptóticas eran las principales? Por ahí, por ahí. BCL2. Correcto, la famosa BCL2. BCL2. Y bueno, en este caso teníamos diferentes BCLs, alguno que era MCL, ya. Es cuestión de ustedes se acuerdan. Como sobre un espacio, finalmente, llega a salir el citocromo C. Miren, el citocromo C sale. El citocromo C es libre. Y cuando sale el citocromo C, cuando sale el citocromo C, con ella misma va a salir alguien llamada APAF o aparece la APAF. ¿Ok? Me va a aparecer lo que es el APAF1. Este APAF1 me va a activar los que son la caspasa. ¿Alguien recuerda qué caspasa encontramos en la vía intrínseca? ¿Alguien recuerda por ahí? Caspasa 9. Perfecto. Ay, borré uno acá. Ya. Me actúa lo que es la caspasa. Me va a activar lo que es la caspasa 9. Perfecto. Y ahora, Diego, esta caspasa 9, ya como un plus aquí, me va a activar lo que son caspasas 3, 6 y 7. ¿Ok? 3, 6 y 7. ¿Y por qué? Ustedes ya deben saber que las caspasas me van a activar lo que son las enzimas. ¿Ok? Estas caspasas me activan lo que son las enzimas. Y para ser más específicos, ¿qué enzimas hidrolasas teníamos? ¿Alguien me los menciona, por favor? Mencionamos en el cuadrito de arriba y sus nombres nos ayudaban muy fácilmente. ¿Alguien por ahí se acuerda? Lipasas, glucosidasas, proteasas, nucleasas. Perfecto. ¿Ok? Me activan ellas. Diego, ¿y por qué me llegan a activar ellas?
¿Por qué? Porque, como recuerdan, la apoptosis está ocurriendo, entonces se van a ir separando, separando, separando. Entonces, las lipasas van a ir a actuar en los lípidos, las glucosidasas actúan en los carbohidratos, las proteasas actúan en las proteínas y las nucleasas van a actuar en los ácidos nucleicos. ¿Ok? Y así es como se daría la apoptosis mediante vía intrínseca. ¿Ok? Estamos viendo nuevamente, recalcando, ¿cómo era? No, bueno. Ya, recalcando, tenemos que en la vía intrínseca va a actuar por la mitocondria nuevamente. Ya, la mitocondria tiene un citocromo C, muy bien que me mencionaron. Este citocromo C tiene que salir, ¿para qué? Para que luego tengamos a las caspasas, porque las caspasas nos van a activar lo que son las enzimas. Pero para que salga el citocromo C, vienen las proapoptóticas, las proteínas proapoptóticas y las antiapoptóticas. Ya, como sabemos, las pro, las que ustedes mencionaban, las BAC y las BACs, y en las antiapoptóticas tenemos las BCL2. Finalmente tiende a salir el citocromo C. Cuando sale el citocromo C, me aparece lo que es el APAF1. Y este APAF1 hace que me active la caspasa 9, que es la principal. ¿Ok? Caspasa 9 principal de vía intrínseca. Y bueno, la caspasa 9 finalmente va a lo que es caspasa 3, 6 y 7 y me activa lo que son las enzimas. ¿Qué enzimas? Lipasa, glucosidasas, proteasas y nucleasas. ¿Ok? Lipasas, proteasas, glucosidasas y nucleasas. Ahora miren, la parte de, a ver, tengo, la parte de vía extrínseca es similar. ¿Ok? Es similar, solamente que cambia la familia. ¿Ok? Y obviamente sabemos que son receptores. Entonces, aquí nosotros tenemos un receptor. Este receptor ya sabemos que es el famoso receptor TNF. ¿Ok? El receptor TNF. Este receptor TNF me va, o a ella se va a unir lo que es el famoso FAT. Igualito que hace un momento les dije que si aparecía o si salía el citocromo C, aparecía la PAF1, ya en este caso se une el FAT. ¿Y este FAT qué va a hacer? Me va a unir una caspasa, que no hemos mencionado, pero aquí se los presento, es la caspasa 8 y 10. Ok, entonces, Diego, ¿qué caspasa está relacionada con la vía extrínseca? Caspasa 8 y 10. Ok, caspasa 8 y 10. Y ahora, esta caspasa 8 y 10, ¿a dónde va a ir finalmente? A la caspasa 3, 6 y 7. Y esta caspasa 3, 6 y 7 me va a activar lo que son las enzimas. ¿Y qué pasaba cuando me activaba las enzimas? Aparecen lipasa, glucosidasa, proteasas y nucleasas, y así ocurría el proceso de apoptosis mediante vía extrínseca. ¿Ok? Si tú me entendiste lo que es vía intrínseca y sabes que caspasa 9 me va a las enzimas, o caspasa 3, 6 y 7, cualquiera, ¿ok? Entonces, sabemos que así va a ocurrir el proceso de apoptosis. Igualito, vía extrínseca, ¿te acuerdas que actúa la superfamilia de TNF? Y, a ver, ¿alguien recuerda con quién le dije que lo asimile la TNF? ¿Con quién recuerda? ¿Alguien recuerda? Le dije que es lo mismo. Lo van a mencionar acá rato, es el ejemplo clásico. El primero era C. ¿Alguien por ahí? El siguiente era D. Y bueno, 95. Ok, C de 95. Ok, aquí creo que les había puesto. Ok, no se olviden, miren. TNF principalmente con CD95. Entonces, ya. Hasta ahí, ¿me entendieron todos ese proceso? ¿Me entendió todo ese proceso? Caspasa 9, enzimas. Caspasa 8 y 10, 3, 6 y 7, enzimas. ¿Ok? ¿Hasta ahí me entendieron? Hay Puma también, correcto. Y te la había comentado que Puma también iba. Ok, sí, correcto, todo está bien. Entonces, ok, a ver. Bueno, igualmente, una última repasada nunca es malo. Nunca es malo dar de última. Teníamos que la vía intrínseca aparecía o se da en la mitocondria, porque estamos hablando de in, que es dentro. La vía intrínseca teníamos aquí el citocromo número C. El citocromo número C tiene que salir, pero para que salgan aparecen proteínas proapoptóticas y aparecen proteínas antiapoptóticas. Las pro estaban de acuerdo en que salgan, las anti no estaban de acuerdo.
Como en este caso se dejó un espacio libre, se liberó lo que es el citocromo C. Este citocromo C va acompañado de la PAF1. ¿Para qué? Para que me active la caspasa 9. Y la caspasa 9 me va a activar lo que son las enzimas. Y estas enzimas lipasas, glucosidasas, proteasas y nucleasas son las que van a actuar en la famosa apoptosis. Igualmente en la vía extrínseca tenemos, en este caso, el famoso receptor TNF, que a ella se va a unir el FAT. Y este FAT, ¿qué va a ocurrir? Me va a activar lo que es la caspasa 8 y 10, la principal. ¿Ok? Tenemos caspasa 9 en intrínseca y caspasa 8 y 10 en extrínseca. Y finalmente se une caspasa 3, 6 y 7 para activarme las enzimas y ustedes ya saben lo que va a ocurrir. ¿Ok? Simplemente ese era el proceso final. ¿Ok? El proceso final. Ok, entonces, ya una vez haber hecho esto, y creo que hice la clase. Bueno, no importa. A ver, quisiera que me ayuden con esta retroalimentación para poder recordar, porque entiendo que el límite es largo. ¿De dónde degradan el material los lisosomas? Las proteínas mal plegadas, ¿qué proceso utilizan para degradarse? ¿Cómo se llama el proceso de muerte celular programada? Y mencione proteínas proapoptóticas. ¿Alguien por ahí, un voluntario, que diga la primera pregunta? ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? A ver, Ítala, ¿me puedes comentar, por favor? Am, de endocitosis, fagocitosis y autofagia. A ver, vamos a ver. Correcto. Endocitosis, fagocitosis y autofagia. Perfecto. Muchas gracias. En la siguiente pregunta, las proteínas mal plegadas, ¿qué proceso utilizaban? ¿Recuerdan un poquito ahí la licuadora? Lo que les había explicado el proceso, en donde se unían unas pequeñas moleculitas a la proteína que estaba mal plegada, que en este caso no llevaba una función. ¿Alguien por ahí recuerda ese proceso? ¿Cómo se llamaba? Ubiquitin proteasoma. Correcto. Muy bien, Ximena. Ubiquitin proteasoma. Vamos a verlo. Correcto. ¿Cómo se llama el proceso de muerte celular programada? Muy fácil, creo. Les dije que tiene que ser su cultura general. ¿Alguien por ahí? A ver, ¿me comenta, cítala? Apoptosis. Ok, perfecto. Apoptosis. Y finalmente, mencione proteínas proapoptóticas. Uy, desapareció mi... ¿dónde puedo verlas? Ay, casi no. Ya. En las proteínas, ¿alguien por ahí podría prender su micro? No logro ver la pantalla principal. Hace un momento lo Bax, mencionamos. BAC, Puma. Ok, perfecto. Las BAC y la Puma, ¿no? Lo que tienen que recordar. Aquí añadimos lo que son las Puma. Ok, perfecto. Entonces, ahora, antes de hablar de necrosis, no, lo voy a mantener. Ok, antes de hablar de necrosis, le voy a dar un pequeño break de 5 minutos, cortito nomás, y les voy a dejar aquí. Ok, les dejo esta imagen de aquí, por si en caso no le han tomado screen o quieren tomarle. Ok, en 5 minutitos entonces volvemos. Ok, deme un minuto.
Ok, chicos, ahora sí. Vale. Mm, Creo que esto es bien. Ahora sí. Lo voy a comenzar a compartir nuevamente. Ya hemos visto esta parte. Referente a lo que sobra, en verdad, ya son cositas más tranquilas. Por eso les había dado como un break para que no acumular con tanta información. En lo que es necrosis, capaz, creo yo, que ustedes ya lo han visto más que todo en PBM. Y hay una gran diferencia respecto a necrosis con lo que es la apoptosis que hemos visto hace un momento. Que miren, cuando las células sufren daños tales como quemaduras, accidentes, radiaciones, trauma, infecciones, se produce la necrosis. Entonces vamos entendiendo un poquito ahí. Si se dan cuenta, la necrosis no es algo programado como nos está comentando la apoptosis, ¿no? Porque la apoptosis se dan cuenta que separa sus organelas, las encierra y finalmente las manda ¿a dónde? A lo que es el macrófago o la fagocitosis, ¿no? En cambio, la necrosis es un proceso eh, no programado, o sea, es un proceso que se da de la nada y nos ocasiona o nos deja traumas o heridas, nos deja traumas o heridas, eh, por decir así, bien feas para que me puedan entender. ¿Cómo es esto, Diego? Miren la imagen de aquí. Miren. ¿Cuál es la diferencia entre apoptosis y necrosis? Miren. La apoptosis, ya saben, le hemos ido mencionando, que los encierra cada uno como si fueran vacuolas con su membrana. ¿Para qué? Para finalmente ser fagocitadas. En cambio, la necrosis es una ruptura. Miren, es una ruptura en donde podemos perder esta mitocondria. Se puede perder la mitocondria, se puede perder este retículo endoplásmico, se puede perder este aparato de Golgi, pero se rompe, no es algo programado. O sea, esa mitocondria capaz se parte de la mitad completamente y no lo podemos volver a utilizar. Ese retículo capaz se deshace en ese momento de ese trauma o de esa herida. Por eso, aquí como nos comenta, las mitocondrias aparecen dañadas, en agua, iones fluyen hacia el citoplasma y las células se hinchan. Es uno de los ejemplos. Con lo que termina por romperse liberando el contenido celular, ¿ok? Quedando en el medio proteasas y señales que atraen células del sistema inmunitario, por lo que tienen un lugar a una reacción inflamatoria en la zona. Aquí tenemos las imágenes, creo. Con esto van a entender mejor. Miren, esto es lo que me refiero, lo que habrán visto capaz en PBM, ¿no? Una necrosis, una herida que como podemos ver, es todo deforme, miren. Tú te haces una herida, de casualidad te lastimas, obviamente no es que quede cuadradito, no es que quede un circulito perfecto, sino que queda medio deforme. Y como queda medio deforme y está obviamente necrosado, color negro, nosotros no podemos salvar capaz a estas células. Estas células están muertas completamente, ni para reciclarlas. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Por eso presentan edema nuclear, como nos menciona, formación de prolongaciones en la superficie celular, como podemos ver estas prolongaciones, y bueno, desgregación de ribosomas que nos menciona, ¿no? ¿Qué más, qué características morfológicas podemos encontrar? Que ya la habrán visto seguramente en su curso anterior. Burbujeo, dilatación mitocondrial, una ruptura de la membrana completamente, que aquí vemos, disolución de organelas, se diluye la organela. O sea, imagínense que la mitocondria ya no es que pasa a fagocitosis y utilicemos capaz sus carbohidratos, sus lípidos, sus proteínas, no. Simplemente la mitocondria muere completamente ni para degradarla. ¿Ok? Y una degeneración lisosomal. Y aquí miren otro ejemplo de necrosis en los dedos medios del pie. ¿Ok? Simple, esa es una gran diferencia, que aquí este cuadrito nos proporciona la universidad, que es muy bonito, a mi parecer. Una gran diferencia. Donde nos mencionan, no, miren, la apoptosis, bien bonita, cómo se va cada uno deshaciendo, va a ir dejando cada una de ellas, se fragmenta, como nos comenta aquí, y finalmente ocurre lo que es la apoptosis, ¿no? Viene el macrófago y lo fagocita. En cambio, en una necrosis, podemos ver que la ruptura es inmediata, se rompe la membrana completamente de la célula, no hay capaz posibilidad de salvar alguna organela y queda todo negro, ¿no? Queda todo necrosado, como hemos visto en las imágenes anteriores. Y bueno, la autofagia es algo que hemos ido mencionando a cada rato en todos los procesos. Es el proceso por el cual la célula recicla sus propias organelas y componentes macromoleculares, no esenciales, redundantes o dañados. Es el proceso en sí en el cual la célula ve una mitocondria, como hemos ido comentando, una mitocondria que se encuentra mal,
toma el proceso de hacer la famosa autofago lisosoma, ¿recuerdan? Ya, eso es referido a la autofagia. Palabra clave, recicla. La célula recicla sus propias organelas. Si te viene una pregunta respecto a autofagia, te va a venir tal cual. La célula recicla sus propias organelas. Y también se da ante un estrés subletal. ¿Cuáles son o dónde va a participar en la supresión del crecimiento de un tumor? Cuando ocurre un tumor y ese tumor está creciendo, obviamente tenemos que eliminar, por decir así, dentro de la célula, aquellas que se encuentran dañadas, proteínas mal plegadas igualmente, eliminación de microorganismos. Cuando encontremos, en este caso, un antígeno o una bacteria que esté entrando, tenemos que eliminarla. Y la presentación de antígeno que ya hemos tocado, ¿no? Este de aquí nos hace bastante énfasis, este autor, al momento que el doctor nos empieza a explicar, y tienen que acordarse. Yoshinori Ozu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él ganó un premio Nobel de Medicina en el año 2016 por la investigación de la autofagia. ¿Ok? ¿Y por qué? Como les mencioné en la palabra clave, es un proceso de limpieza y sobre todo de reciclaje. ¿Ok? Un proceso de limpieza y de reciclaje. Palabra principal. Y aquí vamos a ver un poquito más cómo es esto de la autofagia. También tenemos en el proceso de la metamorfosis. Aquí tenemos el proceso de la metamorfosis. ¿Cómo es esto? Ya te he mencionado que en la autofagia nosotros tenemos a eliminar organelas que en este caso se encuentran disfuncionales o también que nosotros no vayamos a utilizar, como es el ejemplo de aquí, miren. Tenemos aquí en este caso las manitas que cuando conforme va pasando las semanas, cuando se va formando, aquí hay como una pequeña unión. Esta pequeña unión que ocurre, que tenemos aquí, va a ir desapareciendo. Mire, en la semana número 13 podemos ver que nuestros dedos ya se encuentran libres. ¿Ok? Se puede decir que ya ocurrió el famoso proceso. Al igual que aquí, mire, en las manitos de aquí, entre cada una de ellas se encontraba como pegadas. ¿Ok? Se encontraba como una telita. Esa telita, conforme pasó el tiempo, o conforme fue madurando, desapareció. Y con la colita de una rana. ¿Ok? Que finalmente no lo tiene. ¿Ok? Nada más son ejemplos que nos proporcionan, que en sí no hay mucha relevancia que actuar aquí. Este sí, capaz creo que les puse en el pasito, si no me equivoco. Las formas. Recordarlo, al igual que el proceso, o al igual que claro, al igual que el proceso de la apoptosis, el orden, aquí también tienen que recordar que hay formas de autofagia. Tenemos la macro, que son en grandes cantidades, la micro, que son en pocas cantidades, y una que está mediada por chaperonas. Simplemente mencionarlas nada más. No tienen que agobiarse tanto con esto. ¿Ok? Creo que eso sería todo por el día de hoy. ¿Ok? Si habría alguna duda me lo pueden comentar. Si no, no habría ningún tipo de problema.